Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos del encapsulamiento que existe dentro de la estructura o de las estructuras. Bien, estructuras conjunto de datos, como también son uniones o clases, que las uniones y las clases las veremos más adelante. Mientras tanto hablaremos del encapsulamiento de las estructuras. Pues bien, decimos que en este conjunto de datos decimos que existe lo que es el encapsulamiento, y el encapsulamiento simplemente es el acceso que nosotros vamos a poder tener a esos datos, a esas funciones, a esos atributos de la estructura desde fuera de dicha estructura. Es decir, yo desde el main voy a poder acceder a esas funciones o a esos datos dependiendo del tipo de encapsulamiento. Pues bien, decimos que la estructura por default tiene un encapsulamiento public, o en otras palabras, público, lo que significa que nosotros podemos acceder a los atributos y a las funciones y a los constructores, utilizarlos desde el main o desde cualquier otra parte de nuestro programa, por lo cual decimos que el acceso es público. Prácticamente yo puedo acceder a cualquier elemento de la estructura persona desde el main, como por ejemplo aquí vamos a imprimir pues simplemente el nombre, como siempre lo hemos estado haciendo. Entonces ponemos persona1.nombre y con eso estamos accediendo al objeto o al dato o atributo nombre de nuestra estructura persona. Esto es posible porque tiene un encapsulamiento public. Entonces, simplemente para comprobar compilamos y nos aparece el nombre de Juanita, ya que el dato por default es Juanita. Bien, eso fue gracias a que nosotros tenemos el encapsulamiento como público. De tal forma que nosotros podemos poner esto o no ponerlo. En el caso de las estructuras da igual, porque por default el encapsulamiento dentro de una estructura es público. Así que poner public o no ponerlo simplemente es redundante. Pero si nosotros ponemos esto como privado, entonces ya no va a ser posible acceder ni siquiera a las funciones ni a los constructores de nuestra estructura persona. Tampoco podemos acceder al nombre, al apellido, a la edad, el sexo, dirección o país, ubicación, debido a que todo el contenido de nuestra estructura ahora es privado, por lo cual si nosotros intentamos compilar este código nos va a marcar un error durante la compilación. De hecho, simplemente para corroborar, compilamos y aquí nos aparece el error. Nos dice que pues prácticamente estos datos son privados, por lo cual nosotros no podemos acceder ni a las funciones ni al constructor que está aquí. Ya aquí estamos nosotros utilizando el constructor por default, por lo cual ni siquiera podemos acceder al constructor porque aquí dice que está declarado como privado. Tampoco podemos, obviamente aquí estamos intentando acceder a un dato privado que es nombre, y también nombre fue declarado como privado. Todo porque nosotros pues aquí arriba prácticamente pusimos privado, por lo cual no podemos acceder a nada de la estructura, porque todo lo que aparece debajo de privado pues prácticamente se vuelve privado. Si nosotros solamente ponemos aquí abajo, ponemos aquí privado, bueno, eso quiere decir que solamente va a ser privada la función imprimir datos, y lo que se encuentra aquí arriba pues esto va a seguir siendo público, porque si recordamos el valor del encapsulamiento por default de una estructura es público. De hecho, si yo compilo este código, ahora sí va a compilar sin ningún inconveniente, porque lo único privado en esta estructura es la función imprimir datos, ya que lo que se encuentra arriba continúa siendo público porque esto no ha sufrido ninguna modificación, y al no sufrir ninguna modificación decimos que las estructuras tienen el valor de público por default. De hecho, compilamos para comprobar y como podemos ver el código vuelve a funcionar porque nombre sigue siendo público. Lo único que se volvió privado pues es lo que está abajo de la palabra private, que es imprimir datos, por lo cual decimos que nombre sigue teniendo acceso de tipo público, por lo cual podemos acceder a nombre. Es decir, que utilizar private o privado implica que ya no podemos acceder desde fuera de la estructura a ese dato, porque acabamos de simplemente encapsularlo en un ámbito privado.
Bien, lo que se ve más comúnmente en las clases es que, por ejemplo, este privado se coloca aquí arriba, donde se encuentra ubicado los atributos, que son el nombre, apellido, edad, sexo, dirección, país. Todos estos atributos se colocan privados cuando se trata del manejo de las clases. Eso es muy común verlo, y se tiende a poner como público todo el contenido que son las funciones y los constructores, porque mediante los constructores y las funciones nosotros vamos a intentar acceder a los datos o atributos que se encuentran en nuestra estructura, por lo cual decimos que se encapsula como privado los atributos, ya sea el nombre, apellido, edad, sexo, y mediante las funciones o los constructores nosotros vamos a intentar acceder a estos datos, ya que nosotros no podremos modificar desde el main directamente los atributos, sino que lo tendremos que hacer a través de las funciones, porque las funciones continúan siendo públicos. Esto es algo que se ve muy comúnmente en las clases, pero eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, cabe destacar que también nosotros tenemos aquí otro encapsulamiento que se conoce como protected o protegido, que este encapsulamiento prácticamente, si dejamos esto así, va a compilar y va a actuar de la misma manera que lo hizo el privado. De hecho, para corroborar, compilamos y como podemos ver nos dio el mismo error, bueno, no exactamente el mismo error, pero nos lanzó prácticamente algo parecido al error de cuando colocamos la estructura, el encapsulamiento como protegido. Aquí nos dice prácticamente lo mismo, no podemos acceder a los datos de persona 1 porque pues prácticamente está protegido, es decir, ni siquiera podemos inicializar la estructura porque también el constructor es protegido. De igual forma no podemos acceder al dato nombre porque también es protegido, y también no podemos intentar acceder, como aquí lo dice, al nombre porque aquí esto es protegido. Pues prácticamente aquí cuando utilizamos el ámbito protected se comporta de la misma manera que cuando utilizamos el ámbito privado. Pero ¿cuál es la diferencia entre el ámbito privado y el ámbito protegido? Bueno, el ámbito privado limita el acceso prácticamente en todos los sentidos desde fuera de la estructura para poder acceder a cualquier dato dentro de la estructura por fuera de la estructura. Pero si nosotros colocamos protegido, nosotros no podemos acceder tampoco desde el main a los datos de la estructura porque todo se encuentra protegido. De hecho, utilizar protected o protegido lo que hace es que nosotros, cuando manejamos lo que se conocen como clases derivadas, mediante esas clases nosotros sí podremos acceder a los datos de nuestra estructura, nuestra clase o nuestra unión que haya sido encapsulado mediante protected. Por lo cual se maneja esto con el conocimiento de las clases derivadas, que es algo que veremos más adelante. Mientras tanto, solamente cabe destacar en el caso de las estructuras que el valor por defecto del encapsulamiento de una estructura es public, y que si nosotros queremos modificar eso, pues simplemente ponemos privado o protected dependiendo de la finalidad que nosotros tengamos en nuestro programa. Pues bien, esa es una pequeña introducción al encapsulamiento, hablaremos más a fondo en otros videos. Mientras tanto, eso es todo por este video. Hasta la próxima.